Dentro de los muros más oscuros de una prisión latinoamericana, había un hombre al que todos temían. No eran los guardias quienes imponían respeto, sino él, un ateo declarado, frío, que ridiculizaba a cualquiera que osara hablar de Dios o de la Virgen María en su presencia. Para muchos era el rostro mismo de la dureza y la rebeldía contra la fe. Pero un día, aquel hombre invencible comenzó a debilitarse. Su cuerpo ya no respondía, su voz se quebraba, y por primera vez en años, los presos vieron algo que jamás imaginaron: miedo en sus ojos. ¿Qué podía asustar al ateo más temido de la prisión? Nadie lo sabía, hasta su última noche, cuando los testigos cuentan que, en medio de un silencio sepulcral, aquel hombre cayó de rodillas, levantó la mirada y, con lágrimas en el rostro, rogó a la Virgen María como un niño perdido en la oscuridad. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fuerza divina lo doblegó en su última hora? ¿Cómo pudo el más endurecido de todos, el que nunca creyó, rendirse a la fe con tanta desesperación? Ese fue el milagro de la Virgen María. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país escuchas esta historia. En la prisión de San Bartolomé, un complejo gris y deteriorado por los años, había un nombre que todos susurraban con temor: Ramiro Gaitán. No era un líder de pandillas, ni un jefe de bandas dentro del penal. Su poder provenía de algo distinto, más profundo. Era un hombre que había logrado imponer respeto absoluto con su sola presencia. Su mirada dura, su voz grave y su temperamento implacable lo convirtieron en la figura más temida de la cárcel. Pero lo que lo hacía aún más temido no eran solo sus antecedentes criminales, sino su abierta guerra contra la fe. Ramiro era un ateo declarado y no se limitaba a callar su incredulidad, la convertía en arma. Despreciaba a los presos que rezaban en los pasillos, se burlaba de quienes portaban un rosario e incluso interrumpía las misas dominicales con carcajadas sarcásticas. Para muchos, él no era solo un hombre duro, era un desafío viviente contra Dios. Los guardias lo temían tanto como los internos. Algunos decían que era mejor no cruzarse en su camino, porque Ramiro no necesitaba armas para doblegar a alguien. Su sola frialdad bastaba. Sin embargo, había algo en él que intrigaba a quienes lo conocían más de cerca. Bajo esa coraza de brutalidad había heridas que jamás había confesado, historias de abandono, de violencia en su niñez, de traiciones que habían apagado cualquier chispa de fe en su corazón. Dios no existe, repetía con firmeza cada vez que alguien intentaba hablarle de religión. Si existiera, yo no estaría aquí. Si existiera, no habría pasado todo lo que pasé. Y con esa frase cerraba cualquier intento de diálogo. Era su escudo, su dogma personal, y nadie parecía capaz de atravesarlo. Con el paso de los años, su reputación creció. Los presos nuevos lo miraban con respeto y miedo, mientras que los antiguos evitaban discutir con él. Incluso los más creyentes preferían rezar en silencio antes que despertar su furia. Así, Ramiro se convirtió en un símbolo, el hombre que se burlaba de Dios sin que nada pareciera alcanzarlo. Pero la vida en prisión es larga, y el tiempo no perdona. Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, algunos guardias notaban que el rostro de Ramiro había comenzado a cambiar. Sus ojos, antes desafiantes, se volvían más pesados. Sus pasos ya no eran tan firmes, y su tos seca en las madrugadas, ahogada tras los muros de su celda, parecía anunciar que la fortaleza de aquel ateo temido comenzaba a quebrarse. Nadie podía imaginarlo entonces, pero ese hombre que había negado a Dios toda su vida estaba a punto de vivir una experiencia que transformaría no solo su destino, sino también el de todos los que fueron testigos de su última hora. En la prisión de San Bartolomé, los domingos eran distintos. Los internos que lo deseaban podían asistir a la pequeña capilla del penal, un lugar sencillo, con paredes descascaradas, un crucifijo de madera gastado y un altar cubierto por un mantel raído. Para muchos, era el único espacio de paz en medio del infierno. Pero cada vez que se celebraba misa, la sombra de Ramiro Gaitán se hacía presente. Nunca entraba a la capilla, pero solía pasar frente a la puerta, lanzando frases mordaces para provocar a los creyentes.
¿De qué sirve que recen? Dios no los sacará de aquí, decía con voz grave. Los internos bajaban la cabeza, evitando responderle. Nadie quería enfrentarse a él. A veces, Ramiro entraba de golpe en el comedor cuando alguien bendecía la comida. Con una carcajada sarcástica, arrebataba el pan de las manos de quien rezaba y decía: «Si tu Dios existe, que te lo devuelva». El silencio se imponía de inmediato, y los demás prisioneros fingían no haber visto nada. Su desprecio era aún más doloroso para los más devotos. Entre ellos estaba Julián, un hombre condenado por un error judicial que nunca perdió la fe. Julián cargaba siempre un rosario en el bolsillo, regalo de su madre, y cada noche rezaba con un grupo de internos en un rincón del patio. Ramiro lo descubrió una vez y no dudó en humillarlo. «Ese rosario no te va a salvar. Tu madre debería rezar para olvidarse de ti, no para recordarte». Julián, con lágrimas contenidas, solo respondió: «Un día tú también vas a necesitar de la Virgen». Las palabras quedaron flotando, pero Ramiro soltó una carcajada, como si aquello le pareciera un mal chiste. Para él, la fe no era más que un engaño para los débiles. Con el tiempo, su fama de ateo militante se extendió. Los nuevos internos eran advertidos: «No hables de Dios frente a Gaitán, si no quieres problemas». Y los capellanes que llegaban a la prisión lo evitaban, conscientes de que cualquier intento de acercamiento acabaría en insultos. Los guardias comentaban en voz baja que Ramiro parecía tener una fuerza oscura, una especie de autoridad que nadie cuestionaba. Algunos incluso lo veían como una figura casi mítica, un hombre que había desafiado a Dios durante años y seguía de pie. Pero en lo profundo de su ser, aunque él jamás lo reconociera, había momentos de silencio en los que la duda lo rozaba. Cuando escuchaba los cantos de la capilla en la distancia, cuando veía a Julián rezar con ojos serenos, algo en su interior se removía. Sin embargo, se apresuraba a sofocar ese sentimiento con rabia, como quien apaga una llama antes de que pueda crecer. Ramiro se convencía a sí mismo de que jamás caería en la debilidad de la fe. Lo repetía con orgullo, como un juramento. Lo que no sabía era que el tiempo, la enfermedad y el misterio del destino estaban preparando un escenario donde su orgullo sería puesto a prueba de la forma más inesperada. El invierno llegó con un frío implacable, y fue entonces cuando Ramiro comenzó a mostrar señales de debilidad. Primero fueron pequeñas cosas: una tos seca que lo despertaba en la madrugada, un cansancio que lo obligaba a sentarse más seguido en el patio, y un dolor persistente en el pecho que trataba de ocultar. Al principio nadie lo notó. Ramiro era experto en disimular, en no mostrar jamás una grieta, pero los internos más cercanos empezaron a percibir que su andar ya no era el mismo. El hombre que siempre caminaba erguido, como dueño del penal, ahora se apoyaba en las paredes disimuladamente. Su voz, antes potente y burlona, se tornaba ronca, como si las palabras le costaran más salir. Un día, durante el conteo matutino, se desplomó. 2 guardias lo levantaron, pero él los apartó, de inmediato, furioso, como si aceptar ayuda fuera la peor humillación. «No necesito de nadie», gruñó recuperando el equilibrio con dificultad. El rumor se extendió rápido. Ramiro Gaitán estaba enfermo. Nadie sabía con certeza qué tenía, pero algunos sospechaban tuberculosis, otros cáncer, y otros simplemente decían que la vida le estaba cobrando factura. Lo único cierto era que su cuerpo se debilitaba día a día, y con esa fragilidad apareció algo que nadie había visto jamás en él: miedo. No era un miedo evidente, sino una sombra en sus ojos, un gesto que se escapaba cuando pensaba que nadie lo miraba. Los más observadores notaron que, en las noches, se despertaba sobresaltado, respirando con dificultad. Fue entonces cuando Julián, el preso devoto que él había humillado tantas veces, se acercó una tarde al verlo sentado solo en el patio. «Ramiro, si quieres, puedo rezar por ti», le dijo con humildad. La respuesta fue inmediata, cargada de la dureza de siempre. «Guárdate tus rezos. No me voy a arrodillar como los demás». Pero aunque su voz sonaba fuerte, en su mirada había un brillo distinto, como si algo dentro de él se estremeciera al escuchar esas palabras.
Los días siguientes fueron peores. La tos se volvió sangrienta y finalmente los médicos de la prisión confirmaron lo inevitable. Ramiro tenía un cáncer pulmonar avanzado. La sentencia era clara. No le quedaba mucho tiempo de vida. Cuando la noticia corrió por la prisión, el ambiente cambió. Algunos internos lo miraban con compasión, otros con indiferencia, y unos pocos con temor, como si la enfermedad de aquel hombre fuera un recordatorio de que incluso el más fuerte podía caer. Ramiro, en cambio, reaccionó con rabia. Golpeó la pared de su celda hasta lastimarse los nudillos y gritó: «Si Dios existe, que venga y me cure». El eco de su voz retumbó por los pasillos, pero no obtuvo respuesta. Esa noche, mientras la prisión dormía, Ramiro permaneció despierto, respirando con dificultad, sintiendo que cada inhalación podía ser la última. Y aunque todavía no lo admitía, una duda empezó a clavarse en su interior. ¿Qué pasaría después de la muerte? Con la confirmación de su enfermedad, los días de Ramiro comenzaron a volverse más largos y pesados. La prisión, que alguna vez había sido su territorio, ahora se le hacía un laberinto asfixiante. Las paredes parecían cerrarse sobre él cada vez que la tos lo doblaba en dos, y los pasillos resonaban con un eco distinto, como si le recordaran que el tiempo se agotaba. Fue entonces cuando apareció en escena una figura inesperada. El padre Esteban, capellán del penal. Era un hombre de unos 60 años, de cabello gris y mirada serena, que llevaba más de 2 décadas entrando a esa cárcel para ofrecer misa, escuchar confesiones y acompañar a los internos en silencio. A diferencia de otros sacerdotes, él no temía caminar entre los más violentos, y muchos lo respetaban aunque no compartieran su fe. El padre Esteban ya conocía a Ramiro de nombre y también de fama. Sabía de sus burlas, de su hostilidad contra la religión y del miedo que imponía. Sin embargo, al enterarse de su enfermedad, decidió visitarlo en su celda. «Ramiro», dijo con voz tranquila al asomarse por la reja, «he escuchado que no te sientes bien». El ateo lo miró con fastidio. «¿Vienes a convencerme de creer en tu Dios? Pierdes el tiempo». El sacerdote no se inmutó. «No vengo a convencerte, solo a escucharte». Esa respuesta desconcertó a Ramiro, que no estaba acostumbrado a que nadie se le plantara con calma. Lo observó unos segundos, como evaluando si debía echarlo o ignorarlo. Al final, se recostó en la litera y masculló. «Entonces escucha, no necesito de tu virgen ni de tus rezos. Yo me basto solo». El padre Esteban no discutió. Solo asintió suavemente y dijo: «Está bien, pero si algún día quieres hablar, aquí estaré». Durante semanas, el sacerdote pasó por la celda de Ramiro. Nunca lo presionaba, nunca lo sermoneaba. A veces solo se quedaba unos minutos, preguntando cómo se sentía. Otras veces le dejaba un poco de pan o un té que preparaban en la cocina del penal. Su presencia era tranquila, casi desarmante, y poco a poco comenzó a incomodar a Ramiro de una manera extraña. No porque lo irritara, sino porque no sabía cómo reaccionar ante alguien que no le respondía con miedo ni con odio. Julián, el preso devoto, solía acompañar al sacerdote en sus visitas, y aunque Ramiro los rechazaba, ambos seguían apareciendo de vez en cuando. Julián, con su rosario en mano, le decía: «Hermano, nadie está solo, ni siquiera tú». Ramiro lo miraba con desdén, pero esa frase comenzó a repetirse en su mente durante las noches. El capellán, antes de irse en una de esas visitas, le dejó unas palabras que se grabaron en su memoria. A veces, cuando la vida nos arrincona es porque Dios quiere entrar por la puerta que siempre le cerramos. Ramiro no respondió, pero esa noche, mientras la fiebre lo hacía delirar, sintió que aquellas palabras se mezclaban con sus pensamientos más profundos. Y aunque todavía las rechazaba, una parte de él empezó a temer que fueran verdad. El padre Esteban continuó sus visitas, siempre en silencio, siempre con paciencia. Algunos guardias comentaban que era inútil, que Ramiro jamás cambiaría, pero el sacerdote parecía convencido de que incluso el corazón más duro podía ablandarse. Ramiro, en cambio, seguía firme en su postura. Su enfermedad lo debilitaba físicamente, pero su orgullo permanecía intacto.
Cada vez que el capellán intentaba mencionarle la Virgen María, él respondía con burla. «¿Tu Virgen?», decía entre carcajadas roncas. «Si es tan poderosa, ¿por qué no viene a sacarme de aquí?». Una tarde, cuando Julián entró a la celda acompañado del padre, Ramiro lo interrumpió antes de que dijera una palabra. «Guarda ese rosario, Julián. ¿No entiendes que pierdes el tiempo? Tu madre reza por ti desde hace años y aún sigues aquí, ¿o no?». El muchacho bajó la mirada, pero no se defendió. El padre Esteban, en cambio, solo respondió con calma. «Ramiro, la fe no es magia, es confianza. Confianza en un fantasma», gruñó él, golpeando la pared con fuerza. A pesar de la dureza de sus palabras, había algo distinto en su tono. Ya no sonaba tan seguro como antes. Su voz se quebraba en algunos momentos, y aunque intentaba disimularlo con rabia, quienes lo escuchaban podían notar una grieta en su coraza. Las noches eran el peor enemigo de Ramiro. Entre fiebre y tos, apenas lograba dormir. En sus desvelos, escuchaba los cantos lejanos de los internos que se reunían en la capilla. Al principio respondía con insultos, golpeando la pared de su celda para acallarlos, pero con el paso de los días se quedó escuchando en silencio, como si esas voces lo envolvieran en algo que no quería aceptar. Una madrugada, tras un ataque de tos que lo dejó exhausto, vio a Julián sentado en el pasillo, rezando con los ojos cerrados. Ramiro lo llamó con voz débil. «¿De verdad crees que alguien te escucha?». «Sí», respondió Julián, sin abrir los ojos. «Incluso cuando parece que no, él está conmigo». Ramiro soltó una risa amarga. «Entonces, dile que me cure. Si lo hace, tal vez empiece a creer». Julián abrió los ojos y lo miró fijamente. «Ella no trabaja a cambio de condiciones. Te ama aunque la rechaces». Esa frase lo irritó más que cualquier sermón. Ramiro lanzó una carcajada sarcástica, pero en el fondo lo perturbó, porque, aunque no lo admitiría jamás, había empezado a sentir algo extraño en las últimas semanas. Una sensación de vacío, como si en el silencio de sus noches alguien realmente lo acompañara. Para protegerse de ese sentimiento, se aferró a su burla y su soberbia. Continuó rechazando al sacerdote, riéndose de Julián y despreciando todo lo que oliera a fe, pero en el fondo, muy en el fondo, algo comenzaba a resquebrajarse. El ateo más temido de la prisión todavía se mostraba fuerte ante los demás, pero en su interior la batalla apenas empezaba. Y aunque él aún no lo sabía, las primeras señales del misterio estaban por manifestarse en su vida de la manera más inesperada. Las noches en la prisión de San Bartolomé eran pesadas, cargadas de un silencio extraño que se rompía solo con el eco de los pasos de los guardias y los lamentos apagados de algunos internos. Ramiro solía dormir poco, atormentado por la tos y el dolor en el pecho, pero una madrugada, mientras la fiebre lo consumía, experimentó algo que jamás había sentido antes. Se encontraba acostado en su litera, jadeando, cuando de pronto el ambiente de su celda cambió. La temperatura descendió bruscamente y un resplandor tenue comenzó a filtrarse desde la esquina más oscura del cuarto. Ramiro se incorporó, confundido, convencido de que estaba delirando. Del resplandor surgió una figura difusa, blanca, suave como una neblina que brillaba en la penumbra. Su corazón, que jamás había latido de miedo, se aceleró con fuerza. No lograba distinguir el rostro, pero sintió que lo observaban con una ternura que lo desarmaba. «Ramiro», susurró una voz femenina, dulce y firme a la vez. «No estás solo». El hombre abrió los ojos de par en par, incrédulo. Su instinto lo hizo gritar: «No existes, no eres real». Pero la voz no se apagó. «Te he esperado toda tu vida». En ese momento, un dolor agudo en el pecho lo hizo caer de rodillas en el suelo. Su respiración era entrecortada, y mientras luchaba por recuperar el aire, la figura luminosa se acercó un poco más. No era un fantasma amenazante, como él esperaba, sino algo distinto, una presencia que irradiaba paz. De pronto, la visión desapareció. El resplandor se desvaneció y la celda volvió a sumirse en la oscuridad habitual. Ramiro, empapado en sudor, quedó tirado en el suelo, temblando. A la mañana siguiente, nadie lo reconocía.
El hombre que siempre se mostraba fuerte y desafiante estaba pálido, con los ojos hundidos y la respiración entrecortada. Cuando Julián lo visitó, notó algo raro. «Ramiro, ¿qué tienes?» El ateo lo miró fijamente, y por primera vez no hubo burla en su mirada, sino desconcierto. «Tuve un sueño, o algo así», murmuró. «Una mujer me habló». «¿Y qué te dijo?», preguntó Julián con esperanza. Ramiro calló unos segundos antes de responder, con voz temblorosa: «Que no estoy solo». Julián sintió un escalofrío. No necesitaba más detalles. Estaba convencido de que había sido la Virgen María. Pero Ramiro, negándose a aceptar lo evidente, añadió con brusquedad: «Seguro fue la fiebre. No significa nada». Aún así, durante los días siguientes la experiencia lo persiguió. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba esa voz suave que lo había desarmado por completo. Aunque se esforzaba por enterrarlo en el olvido, algo en él había cambiado. Por primera vez en años, tenía miedo de cerrar los ojos, no por la muerte, sino por lo que pudiera volver a ver. Lo que Ramiro no sabía era que aquella visión era apenas el inicio. El silencio de Dios que tanto había proclamado estaba a punto de romperse de una manera aún más contundente. Los días siguientes a aquella visión fueron un tormento para Ramiro. Aunque intentaba convencerse de que había sido solo un delirio provocado por la fiebre, en lo profundo de su corazón algo le decía que no. Cada vez que escuchaba a los presos rezar en la capilla, aquella voz regresaba a su memoria: «No estás solo». Su salud empeoraba con rapidez. La tos sangrienta se hizo más frecuente. Su cuerpo se debilitaba al punto de no poder sostenerse en pie durante mucho tiempo, y los médicos del penal confirmaron lo inevitable: le quedaban pocas semanas de vida. La noticia corrió por los pasillos como un susurro cargado de misterio. Los internos que antes lo temían comenzaron a mirarlo de otra manera. Algunos se acercaban a ayudarlo a caminar, otros le ofrecían un poco de agua, y unos pocos se mantenían a distancia, temerosos de que aquel hombre, que había desafiado a Dios toda su vida, estuviera viviendo un castigo divino. Una tarde, en el patio, Ramiro intentó levantarse para demostrar que aún tenía fuerzas. Dio apenas unos pasos antes de desplomarse frente a todos. El silencio que cayó sobre los internos fue sepulcral. Nadie rió, nadie se burló. Por primera vez, el ateo más temido de la prisión estaba de rodillas, vencido por la fragilidad de su cuerpo. Los guardias lo llevaron de regreso a su celda. Esa noche, Julián se acercó de nuevo. Encontró a Ramiro sentado contra la pared, jadeando, con las manos temblorosas. «¿Quieres que rece contigo?», preguntó con voz suave. Ramiro lo miró con los ojos vidriosos, pero respondió con un rugido de orgullo: «No necesito de tu Virgen». Sin embargo, Julián notó algo distinto. Su voz ya no tenía la misma fuerza. Era más un intento desesperado de aferrarse a lo poco que le quedaba de dignidad que una verdadera convicción. Los días siguientes los rumores crecieron. Algunos guardias aseguraban haberlo visto hablar solo en la celda, como discutiendo con alguien invisible. Otros afirmaban que, en sus noches de fiebre, llamaba por su madre fallecida, e incluso murmuraba frases confusas sobre una mujer vestida de luz. La tensión dentro del penal aumentaba. Los internos esperaban expectantes qué sucedería con aquel hombre que había hecho de su incredulidad un estandarte. ¿Moriría burlándose de Dios hasta el último aliento? ¿O se quebraría en el final? El padre Esteban visitó su celda una noche particularmente difícil. Ramiro estaba recostado, con el rostro demacrado y la respiración entrecortada. «Ramiro», dijo el sacerdote, «no temas, no tienes que cargar solo con tu dolor». El enfermo lo interrumpió con un grito débil pero firme: «Yo no me rindo, ni ahora, ni nunca». El sacerdote lo observó con compasión y antes de irse, dejó una pequeña estampa de la Virgen María sobre la mesa. Ramiro la miró con desprecio, pero no la arrojó. Esa fue la primera señal clara de que algo en su interior se estaba resquebrajando. Por fuera, mantenía la fachada del ateo orgulloso, pero por dentro, cada tos, cada noche de fiebre y cada
Recuerdo de aquella voz dulce iban desgastando la muralla que había construido durante toda su vida. La prisión entera lo sabía. El final estaba cerca, y todos esperaban el momento en que el hombre más duro de San Bartolomé enfrentara la hora definitiva. Era medianoche en la prisión de San Bartolomé. La enfermería estaba en silencio, con apenas la luz amarillenta de un foco parpadeante iluminando los pasillos. Ramiro había sido trasladado allí esa noche, pues sus fuerzas ya no le permitían permanecer en su celda. Su respiración era agitada y cada tos sacudía su cuerpo debilitado. Julián, junto con otros 2 internos que ayudaban en la enfermería, fue asignado a vigilarlo. El padre Esteban también estaba allí, sentado a un costado de la cama, rezando en silencio. Ramiro, aunque casi sin voz, murmuraba insultos entrecortados. «Dejen de rezar, pierden el tiempo». Pero a las 3 de la madrugada, algo sucedió. De repente, un resplandor suave comenzó a iluminar la habitación. No venía de las lámparas ni de las ventanas. Era una luz blanca, pura, que parecía descender lentamente sobre el lugar. Los testigos se quedaron paralizados. El aire cambió, tornándose ligero, casi sagrado, y frente a la cama de Ramiro, una figura femenina apareció envuelta en un manto de luz azul y blanco. Su rostro, sereno y lleno de ternura, los miraba con compasión infinita. «María Santísima», susurró Julián con lágrimas en los ojos, cayendo de rodillas. Ramiro, en cambio, abrió los ojos como si viera lo imposible. Intentó incorporarse, pero no pudo. Su cuerpo temblaba y sus labios balbuceaban sin emitir sonido. La figura avanzó hacia él y extendió una mano luminosa. «Hijo mío», dijo la voz suave, la misma que había escuchado en sus noches de fiebre. «He esperado este momento. No temas, no estás solo». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro del hombre que jamás había llorado frente a nadie. Su cuerpo entero se estremeció. Miró al padre Esteban, luego a Julián y finalmente al resplandor que lo envolvía. ¿Tú eres real?», preguntó con un hilo de voz incrédulo. La Virgen lo miró con ternura, sin pronunciar más palabras. En ese instante, la muralla de orgullo que lo había sostenido toda su vida se desplomó. Ramiro, con un esfuerzo casi sobrehumano, se incorporó un poco en la cama y, levantando las manos temblorosas, exclamó entre sollozos: «Virgen María, perdóname, no me abandones ahora». El silencio fue absoluto. Los presentes lo observaron con asombro, incapaces de creer lo que veían. El hombre que había blasfemado toda su vida, el ateo más temido de la prisión, estaba rogando con el corazón quebrado. El padre Esteban comenzó a rezar en voz alta, mientras Julián lloraba desconsolado. Ramiro, con la mirada fija en aquella figura luminosa, repitió una y otra vez: «No me dejes, no me dejes». Y en ese momento, la luz que envolvía a la Virgen se intensificó y abrazó al moribundo. Todos sintieron una paz indescriptible, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, lentamente, la figura desapareció, dejando un aroma suave a flores en el aire. Ramiro quedó recostado, exhausto, pero con una expresión que nadie había visto jamás en su rostro: paz. El hombre que había negado a Dios toda su vida había doblado sus rodillas al final, y los que fueron testigos de esa noche jamás olvidaron lo que ocurrió en aquella enfermería. La noticia del acontecimiento en la enfermería corrió como un rayo por la prisión de San Bartolomé. Aquella madrugada, varios internos y guardias aseguraban haber sentido la luz, el cambio en el aire, la paz inexplicable que llenó la sala cuando la Virgen apareció. Aunque algunos se negaban a creerlo, el silencio respetuoso en los días siguientes demostraba que nadie quedó indiferente. Ramiro, debilitado pero con una nueva serenidad, pasó las últimas jornadas rodeado de aquellos que alguna vez habían sido sus víctimas de burla. Julián permanecía junto a él casi todo el tiempo, sosteniéndole la mano, mientras el padre Esteban lo visitaba a diario para rezar y acompañarlo en su arrepentimiento final. Los internos que habían presenciado el milagro no podían olvidar la escena. Uno de ellos, un hombre rudo y tatuado, confesó en voz baja: «Yo no creía en nada, pero lo que vi esa noche no fue de este mundo.
Ese hombre estaba aterrado y de pronto, cuando apareció esa luz, cambió por completo. Incluso los guardias, acostumbrados a mantener distancia emocional, quedaron impactados. El jefe de turno escribió en su informe que la atmósfera en la enfermería se transformó inexplicablemente y que nunca había visto un rostro tan sereno como el de Ramiro después de esa noche. El mismo Ramiro, que antes se había jactado de ser autosuficiente, ahora pasaba horas en silencio, con los ojos cerrados, murmurando palabras que nadie esperaba oír de él. Gracias, madre. Gracias por no dejarme solo. La prisión entera parecía distinta. Donde antes había miedo hacia él, ahora había compasión. Algunos internos comenzaron a rezar más unidos, inspirados por lo que habían presenciado. Otros que jamás habían puesto un pie en la capilla, se acercaron por primera vez. El eco de aquel milagro transformaba no solo al ateo más temido, sino también a quienes lo rodeaban. Finalmente, una mañana fría, Ramiro despertó sabiendo que su hora había llegado. Julián y el padre Esteban estaban a su lado. Con un hilo de voz, pidió algo que dejó a todos conmocionados. Quiero que recen el Ave María conmigo. El sacerdote comenzó a recitar la oración, y Julián lo siguió con lágrimas en los ojos. Para sorpresa de todos, Ramiro unió sus labios débiles y pronunció, palabra por palabra, la oración que tantas veces había despreciado. Fue la primera y última vez en su vida que lo hizo. Al terminar, esbozó una sonrisa cansada y susurró, «Ahora sí, estoy listo». Su respiración se apagó lentamente, y su rostro, que tantas veces había mostrado dureza y desafío, quedó marcado por una expresión de paz indescriptible. El ateo más temido de la prisión había partido reconciliado, dejando tras de sí un testimonio imposible de borrar, que incluso en la hora más oscura, la Virgen María no abandona a ninguno de sus hijos. El fallecimiento de Ramiro Gaitán no pasó desapercibido. En la prisión de San Bartolomé, donde su nombre había sido sinónimo de temor y rebeldía contra Dios, ahora se hablaba de él con un respeto distinto. Los internos repetían una y otra vez la historia de su última noche, describiendo la luz, la presencia de la Virgen y el cambio en aquel hombre que jamás había mostrado debilidad. Para muchos, fue un golpe al corazón. Si el ateo más temido, aquel que había ridiculizado la fe durante años, terminó sus días rogando a la Virgen María, ¿qué significaba eso? ¿Qué fuerza lo había transformado en tan poco tiempo? Julián, profundamente conmovido, relataba a quien quisiera escucharlo. Yo estuve allí. Yo vi cómo se arrodilló, cómo pidió perdón. Nadie puede decirme que fue un delirio, porque lo sentí en mi alma. La Virgen María estuvo con nosotros esa noche. El padre Esteban, en sus homilías dentro de la capilla del penal, comenzó a usar el testimonio de Ramiro como ejemplo de misericordia y esperanza. Dios no abandona a nadie, decía, ni siquiera a quienes le cierran las puertas durante toda su vida. La Virgen, Madre de todos, es capaz de alcanzar hasta el corazón más endurecido. La historia se extendió más allá de los muros de la prisión. Algunos guardias la contaron a sus familias, y poco a poco, la noticia llegó hasta los barrios de donde provenían los internos. Personas que jamás habían escuchado hablar de Ramiro, ahora conocían su nombre, no por su dureza, sino por su rendición final ante la Virgen. Dentro del penal, algo cambió para siempre. Los rezos se multiplicaron, la capilla se llenaba más que antes, y muchos comenzaron a portar pequeños escapularios o rosarios. La conversión de Ramiro se convirtió en un faro en medio de la oscuridad de aquella cárcel. El recuerdo de su rostro en 1909, paz después de tantos años de odio, quedó grabado en quienes lo conocieron. Julián, en particular, llevaba siempre consigo la estampa de la Virgen que el padre Esteban había dejado en la celda de Ramiro. Para él, ese objeto no era solo un símbolo, sino la prueba de que había sido testigo de un milagro. Y así, la vida y muerte de Ramiro Gaitán se transformaron en un testimonio que trascendió los muros del penal. Un recordatorio eterno de que, aunque un hombre niegue a Dios toda su vida, la Virgen María nunca abandona a sus hijos, incluso en la hora más oscura. Suscríbete al canal para más historias de fe y milagros de la Virgen María.